Vamos a hablar en esta ocasión sobre vértigo y alteraciones en el sistema de equilibrio. Para entender bien la patología vestibular, debemos recordar primero en qué consiste el sistema de equilibrio. El sistema de equilibrio tiene tres tipos de información fundamentalmente. Tenemos información proprioceptiva, que viene a través de la información que procede de las extremidades inferiores de la musculatura del cuello, la musculatura de la columna vertebral. Información visual, que nos da el contexto en el medio en el cual nos encontramos moviéndonos, y la información vestibular, que procede del sistema laberíntico que se encuentra en el oído interno, a través de los canales semicirculares, las máculas utriculares y saculares. ¿Qué es lo que hace el sistema vestibular? El sistema vestibular lo que nos permite es estabilizar la mirada durante el desplazamiento y nos permite mantener el balance postural. Cuando nosotros nos encontramos en un medio que nos rodea, en un medio ambiente nuevo, distinto, cuando nos desplazamos, la información visual tiene que mantenerse estable en la retina. Y para eso el sistema vestibular lo que hace es estabilizar la mirada durante el desplazamiento de la cabeza. Cuando movemos la cabeza en una u otra dirección, lo que vamos a permitir es que la imagen se mantenga siempre fija en la retina. Esto gracias al reflejo vestibulocular. También se permite el mantenimiento del balance postural a través del reflejo vestibuloespinal. Podemos mantenernos de pie sobre una base de apoyo muy pequeña, como es la planta de los pies, y podemos mantener la postura, la verticalidad y desplazarnos en un medio sin ningún problema. Entonces, el sistema vestibular permite fundamentalmente dos funciones. Uno, estabilizar la mirada, esto gracias al reflejo vestibulocular, y dos, el mantenimiento del balance postural gracias al reflejo vestibuloespinal. Estos reflejos tienen tres vías. La primera vía, en el caso del reflejo vestibulocular, se encuentra en el ángulo de Scarpa, la primera neurona. La segunda neurona está en el núcleo vestibular y la tercera neurona en el núcleo oculomotor. Entonces, al movernos en un medio, al mover la cabeza en un medio en el cual nos encontramos desplazándonos, se estimulan los canales semicirculares y o las máculas utricular y sacular. Esta información viaja hacia el núcleo vestibular, donde se realiza la conexión con la segunda neurona, y luego de acá, a través del fascículo longitudinal medio, viaja el impulso hacia los núcleos oculomotores, con la finalidad de mover los ojos en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Por ejemplo, si nosotros movemos la cabeza hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda. Si nosotros movemos la cabeza hacia la izquierda, los ojos a la derecha, y así sucesivamente. ¿Qué permite esto? Que la imagen siempre permanezca en la retina, podemos ver claro mientras nos movemos. El segundo reflejo, que es el reflejo vestibuloespinal, tiene también un arco de 3 neuronas. La primera neurona igual en el ganglio de Scarpa. Igual la información parte de los canales semicirculares, fundamentalmente de las máculas utricular y sacular. Llega el impulso hacia los núcleos vestibulares, núcleo vestibular medial y descendente principalmente, y luego a través del fascículo longitudinal medio viaja el impulso hacia las motoneuronas del asta anterior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener el tono muscular. Ese tono muscular nos va a permitir mantener la verticalidad. Ahora, es importante para entender las patologías del sistema vestibular, entender cómo se encuentra el sistema vestibular distribuido a nivel del oído interno. Los receptores periféricos se encuentran en el laberinto en dos porciones. Ahora, el laberinto tiene dos porciones. Una porción anterior, que es la cóclea, que se encarga
de la transducción mecano-bioeléctrica del estímulo sonoro a través de la cóclea. Nosotros cambiamos un estímulo mecánico por un impulso bioeléctrico que va hacia la corteza auditiva temporal. Y otra parte posterior en el laberinto, que es conocido como nombre de laberinto posterior, en el cual se encuentran 3 canales semicirculares, los cuales están dispuestos en 3 planos del espacio. Canales semicirculares horizontales, los canales verticales anteriores y los canales verticales posteriores. Son 3 planos. Canal horizontal derecho, canal horizontal izquierdo, anterior izquierdo con posterior derecho son coplanares y el anterior derecho con el posterior izquierdo. De tal forma que cuando nos movemos la cabeza, un canal se va a estimular y el otro se va a inhibir. Este juego de estimulación e inhibición hace que se estimule la primera neurona de un lado y se inhiba la primera neurona del lado contrario. Esta información va hacia los núcleos vestibulares, fundamentalmente el núcleo vestibular mediano. En este núcleo vestibular se procesa no solamente la información que procede de los laberintos, sino también información propioceptiva e información visual. Una vez procesada esta información, parten respuestas motoras. Y estas respuestas motoras van hacia los núcleos oculomotores en el caso del reflejo vestíbulo ocular y en forma descendente también a través del fascículo longitudinal medio hacia las motoneuronas del asta anterior para el mantenimiento del tono muscular de las extremidades inferiores de la columna vertebral con la finalidad de mantener un tono motor que nos permita mantener la verticalidad. Entonces, el impulso que se genera en los canales semicirculares y en las máculas utricular y sacular va hacia los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares la información va a través del fascículo longitudinal medio hacia los núcleos oculomotores en forma ascendente a través del reflejo vestíbulo ocular y en forma descendente hacia las astas anteriores de la médula espinal para realizar el reflejo vestíbulo espinal. Entonces acá en el sistema vestibular tenemos 2 reflejos fundamentalmente. El reflejo vestíbulo ocular nuevamente para estabilizar la mirada y el reflejo vestíbulo espinal para mantener el balance postural. Ahora, ¿qué es importante? Acá tenemos el oído interno. En esta gráfica podemos ver los canales semicirculares. Son 3 canales semicirculares. Canal semicircular anterior, canal semicircular posterior y canal semicircular horizontal. Como ustedes pueden ver, estos canales semicirculares tienen 2 extremos. Uno de estos extremos es un extremo dilatado conocido con el nombre de ámpula. En esta región del canal semicircular se encuentran las células receptoras del equilibrio, digámoslo así, o conocidos también con el nombre de acelerómetros. Son células que tienen cilios en su superficie, las cuales al moverse la cabeza se mueve el líquido y ese movimiento del líquido estimula a estas células receptoras, a estos acelerómetros. En el caso de los canales semicirculares se conocen con el nombre de acelerómetros angulares y en los canales, en las máculas utricular y sacular se encuentran también acelerómetros, pero acelerómetros lineales. Los acelerómetros angulares ubicados acá en las crestas ampulares perciben movimientos angulares en el plano horizontal y vertical de la cabeza y las máculas utricular y sacular lo que hacen es percibir los desplazamientos lineales hacia adelante, hacia atrás y percibir también verticalidad. Acá tenemos el laberinto anterior, acá tenemos la cóclea, donde se produce la transducción mecano-bioeléctrica, el estímulo mecánico que viene a través del conducto auditivo externo, se produce una transformación de impedancias acústicas acá en el oído medio y finalmente en la cóclea se produce la transformación mecano-bioeléctrica. Esto es el laberinto anterior. Y el laberinto posterior, formado por canales semicirculares, máculas utriculares y secular, perciben los cambios de velocidad, las aceleraciones de la cabeza, tanto en los planos horizontales y verticales. El impulso nervioso que se genera en estas estructuras va a través del nervio vestibular superior, nervio vestibular inferior, hacia el sistema nervioso central. Específicamente
núcleos oculomotores, núcleos vestibulares y luego hacia los núcleos oculomotores. En esta diapositiva ustedes pueden ver la estructura del ámpula. Tenemos el diagrama del canal semicircular, sus dos extremos, un extremo que se conecta hacia el utrículo y el otro extremo que también se conecta hacia el utrículo, pero tiene una región dilatada que se conoce con el nombre de ámpula. Aquí en el ámpula se encuentra la cresta ampular. Y la cresta ampular está formado por células ciliadas. Estas células ciliadas tienen en su extremo dos tipos de cilios. Un tipo de cilios llamados estereocilios y un solo cilio principal conocido con el nombre de quinocilio. Cuando se mueve la cabeza en el plano horizontal, entonces el líquido se mueve en dirección contraria al movimiento de la cabeza en forma estática, digámoslo así. Si nosotros movemos la cabeza a la derecha, los líquidos se mueven en dirección contraria. Entonces, este movimiento del líquido hace que las células ciliadas se muevan y al moverse tocan al quinocilio. Cuando se toca el quinocilio, se desencadena un impulso nervioso que va por el nervio, por las terminaciones del nervio vestibular superior o inferior, y luego va el impulso hacia los núcleos vestibulares en el piso del cuarto ventrículo, en el tronco encefálico. Nuevamente el esquema del laberinto posterior, los tres canales semicirculares, las ámpulas con sus respectivas crestas ampulares, las células ciliadas que se encuentran en esta estructura, los estereocilios y el quinocilio. Entonces, cuando nos encontramos en reposo, esto es, sin movimiento de cabeza, hay un tono basal de descarga. Siempre está descargando el quinocilio. ¿Para qué? Para mantener un tono muscular, tanto en músculos extraoculares como en músculos de extremidades inferiores y de tronco y cuello. Entonces, cuando la cabeza se mueve en una dirección, se mueven los estereocilios, y al moverse los estereocilios, al tocar el quinocilio se produce despolarización y aumenta el tono de descarga. Entonces aquí parte un estímulo positivo, y cuando se mueven en dirección contraria, lo que va a suceder es que los estereocilios se mueven en dirección opuesta al quinocilio y se produce hiperpolarización. Y al haber hiperpolarización disminuye la tasa de descargas. Entonces, cuando una persona, acá tenemos canal horizontal derecho y acá canal horizontal izquierdo, mueve la cabeza hacia la derecha, el líquido endolinfático del laberinto derecho va a moverse hacia la izquierda, y ese movimiento hacia la izquierda va a ser el que desencadene un impulso nervioso del laberinto derecho que viaja por el nervio vestibular derecho hacia los núcleos vestibulares, de los núcleos vestibulares hacia los núcleos oculomotores, de tal forma que si se mueve la cabeza hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda. Si nos movemos hacia la izquierda, los ojos se mueven hacia la derecha. Igual, si el movimiento es el plano vertical hacia arriba, los ojos se mueven hacia abajo, y si es hacia abajo el movimiento de la cabeza, los ojos se mueven hacia arriba. ¿Para qué? Para que los ojos estén siempre estables mirando el objeto de interés de la persona. Acá tenemos otro esquema de la mácula utricular. Las células ciliadas en la mácula utricular son exactamente las mismas de las células ciliadas que se encuentran en las crestas ampulares, pero tienen una cosa adicional. En su superficie se encuentra la membrana otoconial, y en cuya superficie están los otolitos o otoconias. Los otolitos son unos cristales, unas partículas de bicarbonato de calcio que se encuentran apoyadas sobre las células ciliadas. Y estos cristales, al estar apoyados sobre las células ciliadas, lo que dan es una información de verticalidad. Conocer la existencia de estos cristales, o estas partículas de carbonato de calcio, es importante porque existe una patología, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que se debe al desplazamiento, al desprendimiento de estos cristales y su posterior introducción dentro de uno de estos canales semicirculares. Ya vamos a ver luego, cuando desarrollemos patologías vestibulares periféricas, en qué consiste este tipo de enfermedad. El impulso que procede
del laberinto, ya sea de los canales semicirculares o de las máculas supraoculares y saculares, van a través del nervio vestibular, ya sea superior o inferior, hacia los núcleos oculomotores. Estos núcleos oculomotores se encuentran en el piso del cuarto ventrículo en el tronco encefálico. Entonces, no solamente llega información vestibular hacia los núcleos vestibulares, también llega información visual y llega información somatosensorial. Esta información se procesa, se trabaja, se modela y parten reflejos. En dirección superior, reflejo vestibulocular hacia los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medio. ¿Para qué? Para mantener el tono muscular de los músculos extraoculares y para generar movimiento ocular que, como ya lo mencioné, se va a producir en dirección opuesta al movimiento de la cabeza y esto permite estabilizar la mirada. Y otro reflejo, que es el reflejo vestibuloespinal, que parte también de los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medio en forma descendente hacia las neuronas, hacia las motoneuronas que se encuentran en el asta anterior, en la médula espinal. De acá parte la tercera neurona hacia los músculos, tanto de las extremidades inferiores como del tronco y del cuello, para mantener un tono muscular que nos permita mantener la verticalidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando falla el sistema vestibular? Cuando falla el sistema vestibular, ya sea a nivel de los receptores periféricos en el oído interno, ya sea en canales semicirculares, ya sea en mácula supraocular y sacular, o en la vía de conducción en el nervio vestibular, o falla también a nivel central, a nivel de los núcleos vestibulares, o en el fascículo longitudinal medio, o en los núcleos oculomotores, entonces lo que va a suceder es que esos dos reflejos, el reflejo vestibulocular y el reflejo vestibuloespinal, van a fallar. Entonces, si a través del reflejo vestibuloespinal nosotros estabilizábamos la mirada, cuando falla el sistema vestibular, esa estabilización de la mirada se pierde y aparece un movimiento ocular reflejo conocido con el nombre de nistagmos. Ese nistagmos va a hacer que la persona perciba que el medio que lo rodea se está moviendo. Y esta percepción de movimiento se conoce con el nombre de vértigo. Entonces, el vértigo es, en pocas palabras, alucinación de movimiento. Alucinación porque no existe esa situación y lo que la persona percibe es que el medio que lo rodea se está moviendo, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical, dependiendo si el problema es fundamentalmente de canales horizontales, en el caso del movimiento horizontal, y en el caso de la sensación de giro vertical, porque fallan los canales semicirculares verticales. Ahora bien, las patologías vestibulares periféricas son en realidad bastante frecuentes y están directamente relacionadas a la edad. A mayor edad, el porcentaje, la incidencia, la prevalencia de patología vestibular aumenta. Entonces, los mareos y los problemas del sistema de equilibrio representan aproximadamente el 5 al 10% de la atención médica. Las personas mayores de 40 años, en un 40%, se encuentran afectadas por este tipo de patologías, pero en las personas mayores de 65 años, estas afecciones constituyen el principal motivo de la atención médica. Ahora bien, ¿qué síntomas hay? Los síntomas fundamentalmente son vértigo, mareo, inestabilidad, síntomas auditivos cuando la afección se encuentra a nivel de oído interno, los síntomas neurovegetativos que siempre están acompañando las patologías vestibulares, fundamentalmente las periféricas, cefalea, y en caso de afecciones centrales pueden haber manifestaciones centrales como visión doble o diplopia, disfagia, disartria, por ejemplo, dependiendo de la localización del daño. Ahora bien, el vértigo, definido como alucinación de movimiento, tiene que ser claramente manifestado por el paciente. Cuando interrogamos a nuestros pacientes, el paciente tiene que manifestar esta sensación de alucinación de movimiento, percepción de que las cosas se están moviendo a su alrededor. Ahora, este vértigo puede ser producido de dos formas. Un vértigo de origen espontáneo es aquel vértigo que aparece de la nada, de un momento a otro, y el vértigo provocado es aquel que aparece
posterior a un estímulo. Por ejemplo, la persona está acostada en la cama y se levanta rápidamente y se marea, o gira en la cama, o puja o hace valsalva y siente vértigo, entonces hablaremos de vértigos provocados. Los vértigos son espontáneos cuando la persona, sin mediar ninguna razón, estando sentados leyendo un libro o viendo televisión, y de repente las cosas empiezan a girar, a moverse violentamente. Entonces, ahí estamos hablando de vértigo provocado. Y saber si el vértigo es provocado o es espontáneo es muy importante, porque esto nos va llevando en dos direcciones opuestas. Los vértigos provocados son aquellos debidos a sobreestimulación y los vértigos espontáneos son aquellos debidos a pérdida de función vestibular, ya sea transitoria o permanente dependiendo de la patología. La inestabilidad también es una manifestación importante, significativa en las afecciones vestibulares. Cuando la afección es vestibular periférica, hay una pulsión. Las personas caminan o el cuerpo se va inclinando hacia un lado y al caminar el cuerpo también nos lleva en una dirección. Pero en las lesiones centrales la inestabilidad es muy importante. El paciente no puede mantener la estabilidad y necesita ampliar la base de apoyo y en muchas ocasiones incluso necesita de ayuda para poder ponerse de pie. Es importante averiguar por síntomas auditivos. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos más importantes de la evaluación vestibular es hacer diagnóstico topográfico. Diagnóstico topográfico significa poder definir claramente si la lesión es periférica o la lesión es central. Entonces, si un paciente acompañando al vértigo tiene además síntomas auditivos, ya sea baja auditiva, zumbido de oído, fundamentalmente de un solo oído, y sensación de oído tapado, nos hace llevar la posibilidad diagnóstica hacia una patología vestibular periférica. Claro, pero su ausencia no descarta que la lesión sea periférica, por ejemplo, como en los vértigos posicionales, en las cuales la manifestación fundamental es vértigo provocado por cambios de posición. Los síntomas neurovegetativos más importantes son las náuseas, vómitos, palidez y sudoración. Esto ya lo sabemos porque se activa la formación reticular ascendente, donde se activan mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa llevan a estos síntomas. Conocer de cefalea es importante. ¿Por qué? Porque muchas patologías vestibulares son debidas a migraña. Y si yo tengo un paciente que tiene historia de migraña y que además tiene episodios de vértigo, en muchas ocasiones relacionados a un episodio de migraña, entonces una de las grandes probabilidades es que se trate de una migraña de tipo vestibular. Ahora bien, si una persona nunca sufrió de dolor de cabeza y cuando empiezan los episodios de vértigo las cefaleas llegan a ser muy intensas, entonces hay que estar alertas y pensar en la posibilidad de que se trate de una lesión central. Y manifestaciones centrales como diplopia, disartria, disfagia, nos hacen también sospechar de lesiones centrales, pero para hacer el diagnóstico de una patología central es fundamental encontrar signos que nos indiquen de lesión central, como vamos a ver luego. Ahora, de acuerdo a las características de los síntomas, nosotros podemos clasificar a los vértigos en tres grandes grupos. Los vértigos espontáneos recurrentes, los vértigos que son únicos en una sola ocasión y los vértigos que son provocados. Los vértigos espontáneos recurrentes, como lo dice el nombre, son vértigos que aparecen de un momento a otro, aparecen de la nada, sin causa aparente, y son repetitivos en el tiempo. Se presenta un episodio ahora, el siguiente episodio puede tardar en presentarse semanas, meses, años, y la duración de estos episodios es variable, puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar horas, incluso llegar a durar días. Dentro de las patologías más representativas de este tipo de vértigo se encuentra la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que se caracteriza por síntomas vestibulares, síntomas auditivos. Los síntomas vestibulares son episodios de vértigo de origen espontáneo que duran más de 20 minutos hasta 24 horas, acompañados de sintomatología neurovegetativa, generalmente náuseas, vómitos, sudoración, palidez, y que además tienen síntomas auditivos.
La sintomatología auditiva es característica, son síntomas auditivos fluctuantes. Hay hipoacusia, que es neurosensorial fluctuante. ¿Qué significa hipoacusia fluctuante? Significa que hay días que la persona escucha mejor que otros días. La sensación de oído tapado es fundamental también y el zumbido es característico. Entonces, dentro de los síntomas auditivos en enfermedad de Meniere tenemos los episodios de vértigos recurrentes, tenemos el zumbido unilateral generalmente con sensación de oído tapado. Estos dos últimos síntomas, tanto el zumbido como la plenitud oral, suelen incrementarse antes de un episodio de vértigo. Las migrañas son también características, son muy parecidas a la enfermedad de Meniere, pero lo que lleva al diagnóstico diferencial es la historia previa de migraña y lógicamente haber descartado otras posibilidades diagnósticas. Las fístulas perilinfáticas también tienen síntomas muy parecidos al Meniere, síntomas fluctuantes, hipoacusia también fluctuante. Los ataques isquémicos transitorios tienen otras características porque estas pueden durar 10 minutos, de pocos minutos hasta un día aproximadamente, y se encuentran fundamentalmente en aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. El otro grupo de vértigos son los vértigos únicos espontáneos. Es un solo episodio de vértigo, una sola vez. Acá a la cabeza, como cuadro representativo, es la neuronitis vestibular. En la neuronitis vestibular, lo que sucede es que aparece un episodio de vértigo único, espontáneo, que suele durar muchas horas, incluso días. Puede durar hasta 3 días sin parar. Las cosas girando violentamente, con náuseas, vómitos. El paciente se encuentra vomitando durante casi todo el día y el giro es muy intenso y es muy largo en duración. En las neuronitis vestibulares, como característica está la ausencia de síntomas auditivos. Los pacientes con neuronitis vestibular generalmente no tienen hipoacusia, tinnitus o plenitud oral. El infarto de cerebelo es el diagnóstico de descarte de la neuronitis vestibular. En muchas ocasiones se comporta de una manera muy parecida. Ahora, la diferencia radica en la severidad del cuadro y en que los pacientes que tienen infarto de cerebelo tienen gran ataxia. Incluso en muchas ocasiones no tienen posibilidades incluso de mantenerse de pie y necesitan de ayuda para poder pararse de una cama o de una silla. Es importante hacer este diagnóstico diferencial porque la neuronitis vestibular, si bien es cierto, es un cuadro muy severo, pero finalmente es un cuadro benigno, y el infarto del cerebelo también es un cuadro muy severo, pero es potencialmente mortal. La enfermedad de Meniere entra como diagnóstico diferencial, sobre todo cuando es el primer episodio y si el paciente no tiene síntomas auditivos. Y los vértigos provocados constituyen el tercer gran grupo. Este tal vez es el grupo más grande de todas las patologías vestibulares. El vértigo posicional paroxístico benigno representa aproximadamente entre el 20 y el 25% de causa de todos los vértigos. El BPPV, como nosotros lo llamamos por sus siglas, vértigo postural paroxístico benigno, se caracteriza por episodios de vértigo provocados por movimiento de cabeza, ya sea giros de cabeza estando acostado en la cama o el movimiento de cabeza al levantarse o acostarse, incluso deambulando. El bajar la cabeza o el subir la cabeza genera vértigo. Los episodios de vértigo postural paroxístico benigno son vértigos de corta duración, muchas veces menores de 1 minuto, pero que se presentan cada vez que se mueve la cabeza. Entonces, como vamos a ver luego, el vértigo posicional paroxístico benigno, como su nombre lo dice, es benigno, pero es un gran problema para el paciente porque limita mucho sus actividades de vida diaria. Las fístulas perilinfáticas también producen vértigo provocados, pero no provocados por movimiento, sino provocados por cambios de presión, al igual que la malformación de Arnold-Chiari. Al pujar, al sonarse, la nariz o al toser de manera intensa o al exponerse ante un sonido, un estímulo sonoro muy intenso, se provoca movimiento de líquido endolinfático, estimula los receptores periféricos y también aparecen vértigos de corta duración. Ahora bien,
Voy a detallar los vértigos periféricos para una mayor comprensión de las patologías vestibulares. Los vértigos periféricos los estamos agrupando como vértigos posicionales paroxísticos benignos, enfermedad de Meniere, neuronitis vestibular. Paroximia vestibular es un vértigo periférico bastante raro, pero es importante tenerlo en cuenta. La dehiscencia de canal semicircular también, y los axionomas vestibulares también son muy infrecuentes, pero hay que tener siempre en mente esta patología para poder diagnosticarla. Ahora, el vértigo posicional paroxístico benigno es el más frecuente de todos los vértigos. Como ya les mencioné, representa el 20 a 25% de toda la patología vestibular. Es el que tiene mejor pronóstico y es el de más fácil resolución. Una característica fundamental es que recidiva. Aproximadamente del 30 al 40% de todas las patologías vestibulares periféricas BPPV recidivan. Ahora, ¿qué es lo que genera este tipo de vértigo? Es el desplazamiento de las citoconias desde la mácula auricular hacia uno de los canales semicirculares. Entonces, como hemos visto en uno de los esquemas anteriormente, la mácula auricular tiene, además de las células ciliadas en su superficie, una capa de mucopolisacáridos llamada membrana otoconial. Y encima de la membrana otoconial se encuentran unas partículas de calcio, o conocido como tolitos o otocones, que son cristales de carbonato de calcio. Cuando estamos de pie, los cristales están apoyados sobre estas células y dan información de verticalidad. Cuando movemos la cabeza en una u otra dirección, se mueven estos cristales y estimulan a estas células ciliadas. Ahora bien, el inclinar la cabeza hace que se muevan los cristales y esto nos permite generar movimientos oculares torsionales para mantener siempre la verticalidad del campo visual que estamos mirando. Ahora, en algunas situaciones, estos cristales, estos otolitos, se sueltan de la mácula auricular y al soltarse, por un efecto de gravedad, se meten en uno de estos canales semicirculares. Ahora, ¿en qué canal se meten más frecuentemente? En el canal semicircular posterior. Y esto suele suceder frecuentemente cuando nos encontramos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, el canal semicircular horizontal, que tiene en posición vertical esta posición, al estar echados, se coloca de esta forma. Entonces, los cristales de carbonato de calcio salen y se meten por el extremo no ampular y se depositan en la parte más caudal del canal semicircular. Entonces, en la mañana, cuando la persona en la cual se salieron los cristales se levanta, al levantarse, los cristales decantan hacia el punto más declive del canal semicircular posterior y este movimiento, como un émbolo de jeringa, mueve líquido y al mover líquido mueve las células ciliadas y se estimulan estas células. La cresta ampular se estimula, parte del impulso nervioso hacia los núcleos vestibulares, luego hacia los núcleos oculomotores, y lo que produce es movimiento ocular, un movimiento de los ojos en el plano vertical y en forma torsional. Los ojos se mueven de esta manera. Y es importante este detalle porque cuando nosotros examinamos, hacemos examen físico a estos pacientes, debemos ver este movimiento de los ojos para poder hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este movimiento ocular? El tiempo que demoran las partículas en llegar al punto más declive, que suele ser aproximadamente unos 10 a 20 segundos. Entonces, los vértigos son de corta duración, los ojos se mueven de esta forma y la persona que lo padece ve que las cosas se mueven de esta manera. Entonces, estos vértigos, en el caso de los canales, que los cristales se encuentren metidos en el canal semicircular posterior, van a ser con sensación de giro en el plano vertical. Pero tenemos tres canales semicirculares, pueden también meterse en el canal semicircular horizontal. Cuando se meten en el canal semicircular horizontal, los vértigos se producen por los giros de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que en los vértigos posicionales de canal posterior, los vértigos se producen al acostarse o levantarse, porque ese es el plano del canal que se estimula. En los BPPV de canal horizontal se produce por giro horizontal.
derecho e izquierdo. Entonces, cuando gira la cabeza, se mueven los cristales. Este movimiento de cristales en el canal horizontal estimula a los receptores de equilibrio, pero ya los movimientos oculares no van a ser verticales ni torsionales, sino van a ser horizontales. Entonces, al examinar al paciente con historia de vértigo posicional, hacemos que gire la cabeza hacia la derecha o gire la cabeza hacia la izquierda y vemos los ojos. Si los ojos se mueven en el plano horizontal, diremos pues que el canal semicircular afectado es el canal horizontal. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber cuál es el canal semicircular afectado? La importancia radica en que, dependiendo del canal semicircular afectado, ya sea horizontal o posterior, va a haber una maniobra de reposición para cada canal. Y el tratamiento de este tipo de vértigo es por reposición a través de maniobras, conocidas como maniobras de reposición. El siguiente vértigo periférico en frecuencia es la enfermedad de Meniere. El vértigo posicional paroxístico benigno tal cual y la enfermedad de Meniere son patologías clásicas del oído interno. Son características del laberinto. Acá tenemos un esquema del laberinto membranoso. Este es el laberinto anterior o cóclea y este es el laberinto posterior donde se encuentran los canales semicirculares. Canal semicircular horizontal anterior y canal semicircular posterior. Acá tenemos las ámpulas con sus crestas ampulares donde se encuentran las células receptoras de movimiento de cabeza. Acá tenemos el utrículo, acá el sáculo. En el utrículo se encuentra la mácula utricular con los otolitos y las otoconias que he mencionado anteriormente. Acá tenemos el sáculo, donde se encuentra la mácula sacular, también con otolitos y otoconias. Acá tenemos la cóclea, donde se encuentran el órgano de Corticón, también sus células ciliadas que se encargan de realizar la transducción mecano-bioeléctrica para el estímulo sonoro. Entonces, de color que es rosella, podemos ver, o morado, podemos ver el espacio endolinfático. En este espacio endolinfático hay líquido, el líquido endolinfático. Este líquido endolinfático se produce en las células oscuras que se encuentran en las crestas ampulares, se produce también en la estría vascular que se encuentra en la cóclea. Entonces este líquido se produce, circula a través de todo el laberinto. ¿Por qué? Porque lleva sustancias nutritivas para las células ciliadas, acarrea las sustancias, los materiales de desecho de estas células ciliadas, circula, va finalmente por el ducto endolinfático hacia el saco endolinfático para que este líquido sea expulsado hacia la sangre. Entonces, para que el laberinto funcione adecuadamente, tiene que haber circulación de este líquido endolinfático. La cantidad de líquido linfático que se produce tiene que ser igual a la cantidad de líquido endolinfático que se va a drenar finalmente hacia la sangre. Esto va a mantener un volumen constante de líquido endolinfático. Si por algún motivo el drenaje de líquido endolinfático se ve afectado, ya sea porque el saco endolinfático se encuentra fibrosado, con poco riego sanguíneo, o porque el ducto endolinfático se encuentra bloqueado, ya sea porque hubo un traumatismo encefalocraniano severo que cerró este ducto, lo que va a suceder es que este líquido endolinfático se va a acumular a presión dentro del laberinto. Y esta acumulación de líquido a presión va a generar una situación fisiopatológica conocida como hidropesía endolinfática. Esta hidropesía endolinfática hace que el líquido esté acumulado a presión, y al estar acumulado a presión, esa presión de líquido ejercida sobre las células ciliadas, tanto de la cóclea como de los canales semicirculares y como de las máculas utricular y sacular, van a ser destruidas por presión. Y la severidad del cuadro va a depender de la severidad
de la hidropesía. Y van a producirse entonces en enfermedad de Meniere síntomas auditivos por la presión que se ejerce sobre las células ciliadas externas y células ciliadas internas de la cóclea. Va a haber tinnitus, va a haber sensación de oído tapado. ¿Por qué? Porque este saco que se encuentra aquí, que es el sáculo, se dilata mucho y al dilatarse mucho presiona la platina del estribo y al presionar la platina del estribo se empuja al sistema tímpano-auricular generando la sensación de plenitud oral, baja auditiva, que es fundamentalmente en las frecuencias graves. ¿Por qué? Porque el problema se hace mucho más evidente al inicio en la parte alta de la cóclea, y episodios de vértigo. Pero estos episodios de vértigo se deben a que al distenderse tanto el laberinto membranoso, se producen rupturas de la pared del laberinto membranoso y esta ruptura hace que se mezcle el líquido endolinfático con el líquido perilinfático y esta mezcla de líquidos desencadena episodios de vértigo. Y los episodios de vértigo en enfermedad de Meniere tienen que durar característicamente más de 20 minutos y menos de 24 horas. Entonces, como mencioné, el cuadro, la base fisiopatológica de la enfermedad de Meniere se debe a la retención del líquido, como pueden ver ustedes en este esquema. El líquido endolinfático, por una alteración en el saco endolinfático o en el ducto endolinfático, el líquido se retiene a presión. Y esta presión del líquido, conocida como hidropesía endolinfática, hace daño, destruye tanto las células ciliadas del órgano de Corti como a las células ciliadas que se encuentran en las crestas ampulares y en las máculas supraocular y sacular. ¿Qué es lo que lleva a esta situación? La causa es desconocida, es multifactorial, pero aparentemente podría tratarse de un problema de origen autoinmune, aunque hay factores relacionados al metabolismo, aparentemente recrudescencias de infecciones virales acaecidas o ocurridas durante la infancia podrían llevar a un mal funcionamiento del saco endolinfático. Ahora, la evolución de esta enfermedad es variable, pero el curso generalmente es progresivo. Es una enfermedad crónica. Empieza generalmente con síntomas auditivos. Muchas veces el síntoma inicial es zumbido de oído, que al inicio suele ser transitorio, después se va haciendo mucho más frecuente hasta quedarse en forma permanente. Inicialmente varía de intensidad, posteriormente se instala y se queda como un zumbido muy intenso que suele ser alto previo a un episodio de vértigo, y la sensación de oído tapado, que también suele ser progresiva. Posteriormente aparecen los cuadros de vértigo. Entonces, en enfermedad de Meniere, la sintomatología muy rara vez aparece en forma conjunta desde el inicio. Los síntomas son progresivos. Empezamos con síntomas auditivos, tinnitus, oído tapado, hipoacusia, que inicialmente es fluctuante hasta que posteriormente se instala de manera perenne y progresiva. Luego aparecen algunos episodios de vértigo que suelen durar 20 minutos, 30 minutos, y luego va aumentando en intensidad, muchas veces aumentan en frecuencia a lo largo de varios años. Hay algunos estudios que dicen que en el curso natural de la enfermedad de Meniere, pasado a los 10, 12 años, los episodios de vértigo ya se hacen menos frecuentes. ¿Por qué se hacen menos frecuentes? Porque desaparecen las células receptoras de equilibrio por presión. Entonces, como ya desaparecen las células receptoras de equilibrio, ya desaparecen los episodios de vértigo, pero lo que se instala en un futuro es una sensación de inestabilidad que llega a ser en muchas ocasiones constante. La enfermedad de Meniere, si bien es cierto, es una enfermedad crónica progresiva, que al inicio puede ser leve. Como yo le digo a muchos pacientes, la enfermedad de Meniere tiene muchos matices, muchos colores. Puede ser desde una enfermedad de Meniere muy suave, muy tenue, como un color muy gris suave,
hasta una enfermedad muy intensa, muy violenta, que llega a incapacitar por muchos años a las personas. Estos vértigos, esta enfermedad de Meniere es muy rara en niños. Hay reportes muy escasos en la literatura de enfermedad de Meniere. Yo he visto a lo largo de todos los años que tengo en mi práctica profesional, tal vez 3 o 4 cuadros de enfermedad de Meniere en niños claramente documentados con exámenes. Ahora, nuevamente, la sintomatología en una enfermedad de Meniere, a diferencia del BPPV, en el cual el vértigo es posicional, de corta duración, provocado por movimientos de cabeza, los síntomas en enfermedad de Meniere son fundamentalmente auditivos y síntomas vestibulares. Y el síntoma auditivo es hipoacusia fluctuante, nuevamente les repito, hipoacusia fluctuante es aquella en la cual el paciente percibe que hay días que escucha mejor que otros. Al inicio fluctúa, en el tiempo se va haciendo constante y progresivo. El zumbido de oído, que al inicio, como la hipoacusia y el aprendizaje oral, puede ser transitorio, pero después, conforme pasa el tiempo, se hace constante. El zumbido de oído generalmente es de tipo grave. La descripción más práctica, por decirlo así, para comparar bien un zumbido es como cuando uno se coloca el caracol en la oreja y escucha el sonido del mar. Ese es el sonido que se escucha en el tinnitus de enfermedad de Meniere y la sensación de oído tapado. Los síntomas de vértigo, los síntomas vestibulares son vértigo, el síntoma clásico, vértigo espontáneo, que dura más de 20 minutos, hasta 24 horas. Y clásicamente el paciente, después de un episodio de vértigo, queda sin resaca, esto es, no le queda la menor sensación de mareo después de un vértigo muy intenso. A lo largo de los años, el vértigo va desapareciendo y se instala una sensación de inestabilidad que puede llegar a ser constante. Ahora, el tratamiento de enfermedad de Meniere es médico fundamentalmente. Se dice que la dieta ayuda mucho a controlar la frecuencia y la severidad de los episodios de vértigo en enfermedad de Meniere. Se restringe la sal a la preparación de los alimentos. Se pide que se evite las grasas animales, las frituras, y evitar los chocolates. ¿Por qué la sal? Porque, bueno, evitamos la retención de líquido. Si ya tenemos un problema de hidropesía endolinfática, entonces, si la persona come mucha sal, la posibilidad de retención de líquido dentro del oído interno aumenta, entonces restringimos sal. ¿Por qué grasa? Porque la circulación en el oído interno es terminal y de vasos sanguíneos muy pequeños. Quiere decir que si tenemos muy alto el colesterol, los triglicéridos, podemos tener sangre, digamos, muy espesa, que tiene una circulación bastante lenta, y nosotros necesitamos que fluya mucho la sangre a nivel de saco endolinfático para una mejor reabsorción de líquido hacia la sangre. ¿Y por qué los azúcares intensos? Esta es una teoría que tiene mucha aceptación en la escuela brasileña, donde ellos hablan de que comerse mucho chocolate genera disparos bruscos de insulina en sangre, y esas disparadas bruscas y altas de insulina hacen que la bomba sodio-potasio en el oído interno falle, lo que va a llevar a mayor retención de líquido dentro del laberinto. Se pueden dar diuréticos. Diuréticos disminuyen la presión también de líquido dentro del laberinto. Se puede dar hidroclorotiazida. Acetazolamida es bueno, ¿por qué? Porque no solamente funciona como diurético, sino que la anhidrasa carbónica, al inhibir la anhidrasa carbónica, disminuimos la producción de líquidos corporales, fundamentalmente de líquido endolinfático. Entonces eso contribuiría a la disminución de la presión de líquido dentro del laberinto. Se puede dar medicamentos de sostén, por ejemplo, betahistina que tiene dos tipos de mecanismos. Es un agonista potente agonista H1 que mejora la circulación
de líquido a nivel de oído interno, pero fundamentalmente es un antagonista H3 que lo que va a hacer es facilitar los mecanismos de compensación a nivel central. Sinaricina, flunaricina son considerados vasodilatadores que permitirían una mejor circulación de sangre a nivel de oído interno. Dimidrinato lo utilizamos fundamentalmente para disminuir la severidad de las náuseas, de los vómitos. Benzodiazepinas podemos utilizar durante las crisis vestibulares en enfermedad de Meniere. Una crisis de vértigo de Meniere, como ya mencioné, dura horas. Se puede dar antieméticos, se puede dar benzodiazepinas durante la crisis de vértigo para disminuir la severidad del episodio, pero el vértigo de Meniere, una vez que empieza, sigue su curso hasta que desaparece en el transcurso de las horas. Lo que tiene que hacer el paciente con enfermedad de Meniere, cuando ya perciba que se viene una crisis de vértigo, porque el paciente con Meniere es un paciente con enfermedad crónica en el oído interno, y el tiempo les enseña a que perciban o se den cuenta cuando se les viene un episodio de vértigo. Usualmente el zumbido de oído y la plenitud oral que incrementan antes de un episodio de vértigo les avise que se va a venir un cuadro vestibular. Y cuando sucede eso, lo que se le recomienda es ubicarse en un sitio cómodo, puede ser en su cama, sentarse en una silla, en un mueble, o si se encuentra en la calle, sentarse en el piso para evitar perder el equilibrio y golpearse, que podría ser lo peor que les puede pasar en una crisis de vértigo. Luego tenemos la neuronitis vestibular, también, como les mencioné en el cuadro, uno de los cuadros iniciales, la neuronitis vestibular es un cuadro de vértigo agudo, un solo episodio de vértigo, que suele durar muchas horas, puede durar incluso varios días sin detenerse. Se asume que es un origen viral, reactivaciones virales de virus que se encuentran en los nervios vestibulares, como por ejemplo el nervio del herpes virus, se reactivan, generan inflamación. Esa inflamación del nervio vestibular hace que se pierda información y en muchas ocasiones llega incluso a anularse la función de un laberinto. No tiene predilecciones por sexo, puede afectar tanto a hombres y a mujeres de la misma manera, en todas las edades, y solamente afecta la función vestibular, no va a síntomas auditivos. Ahora, si una crisis vestibular aguda, como una enfermedad, como una neuronitis vestibular, va acompañada además de síntomas auditivos, podría tratarse de una cócleo-vestibulopatía aguda, pero hay que pensar siempre en esa situación, en la posibilidad de un infarto de tronco encefálico que va acompañando tanto síntomas auditivos como síntomas vestibulares. Ahora, como se le mencionó, no hay síntomas auditivos, esto es característico de la neuronitis vestibular, y las crisis vertiginosas generalmente duran más de un día. Bueno, es un pequeño esquema donde ustedes pueden ver los ojos de una persona. Lo clásico acá es el nistagmus. ¿Cómo hago el diagnóstico de neuronitis vestibular físicamente? Es viendo cómo se mueven los ojos. Los ojos se mueven erráticamente. Es el nistagmus muy intenso, que suelen ser unidireccionales, baten en una sola dirección. Y si le decimos a la persona está con vértigo, que mire, digamos, en este caso, hacia la derecha, los ojos, el nistagmus adquiere una mayor velocidad y disminuye la velocidad cuando miran en dirección de la fase lenta del nistagmus. Otro signo importante en la neuronitis vestibular es la inestabilidad. Nosotros hacemos pruebas de Romberg-Unterberger a estas personas. Si le pedimos que se pare, cruce los brazos y cierre los ojos, pulse el cuerpo hacia el lado desaferentado, hacia el lado donde se encuentra el problema. Y si le pedimos que haga una marcha de Unterberger, esto es, que estire los brazos, que cierre los ojos y que marche, entonces el cuerpo va a girar más de 60 grados en dirección del laberinto afectado.
Lógicamente que aquí hay que excluir o descartar las manifestaciones de compromiso central. Paroxismia vestibular. En las paroxismias vestibulares, la característica es presencia de vértigos de corta duración, muchas veces desencadenados por cambios de posición de la cabeza o por hiperventilación, pero también en un porcentaje bastante significativo son espontáneos. Característicamente, estas personas tienen vértigos frecuentemente durante el día, tienen más de 10 a 15 crisis de vértigo diarias y duran poco tiempo, duran pocos minutos, muchas veces espontáneos o en otras ocasiones provocados por cambios de posición de la cabeza. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial con respecto a los BPPV? En las características del nistagmus. Cuando nosotros examinamos a un paciente que nos habla de vértigo provocado por movimiento, hacemos pruebas posicionales. Cuando se debe a BPPV, cuando es porque se mueven partículas de calcio en el laberinto, entonces hay nistagmus torsionales con componente vertical cuando se encuentran los cristales en los canales verticales posteriores, o cuando se encuentran en los horizontales hay nistagmus horizontales. Acá, en las paroxismias vestibulares, podemos no encontrar ese tipo de nistagmus y eso nos hace el diagnóstico diferencial. Otra característica es la presencia de zumbido o hipoacusia en el lado afectado. Ahora, en el examen, nosotros, en el examen físico, pedimos al paciente que hiperventile durante un minuto y con lentes de Frenzel vemos los ojos. Si después de la hiperventilación aparece un nistagmus horizontal, entonces eso nos confirma el diagnóstico. Pero en algunas ocasiones no podemos ver ese nistagmus por hiperventilación y pedimos resonancia. Y en la paroxismia vestibular lo que está sucediendo es que hay cruces vasculares, como ustedes pueden ver acá en el canal auditivo interno izquierdo. Por ejemplo, vemos cerebelo, acá vemos tronco encefálico, el pedúnculo cerebral medio, acá tenemos conducto auditivo interno, acá la cóclea con los canales semicirculares, acá tenemos canal semicircular posterior, aquí está el vestíbulo donde está el utrículo, acá tenemos los nervios vestibulares superior e inferior, y acá ustedes ven un asa que está presionando a este nervio. Esto es lo que genera estos episodios de vértigo, este zumbido y esta sensación de pérdida auditiva. ¿Cómo lo tratamos? Con carbamazepina. Ahora, las compresiones vasculares en quinto par generan pues neuralgias trigeminales. En el glosofaringio, neuralgias glosofaringias. Las compresiones vasculares en el séptimo par generan espasmos semifaciales. Y las compresiones vasculares en el octavo par craneal generan pues vértigos espontáneos o provocados de corta duración, repetitivos varias veces al día y síntomas auditivos. La dehiscencia del canal semicircular superior es bastante raro, no es muy frecuente encontrarlo. Yo debo haber visto a lo largo de estos 2 años unos 5 o 6 cuadros de dehiscencia del canal semicircular superior, posiblemente hay que sospechar de su existencia. Esta patología fue descrita por Lloyd Minor en el año 1998 y son vértigos inducidos por cambios de presión o por sonidos intensos. Si yo tengo una persona que me refiere a tener vértigo de corta duración, cada vez que puja, cada vez que tose o cuando está expuesta a ruidos intensos, entonces sospecharé en estas dehiscencias, como también en las fístulas perilinfáticas. Y bueno, los vértigos son por cambios de presión, son por estímulos sonoros intensos, son vértigos de corta duración, además tienen hipoacusia. ¿Cómo sabemos que es hipoacusia conductiva? Por el examen que se hace. O sea, hacemos una audiometría y vemos que hay hipoacusia de tipo conductivo, entonces decimos que es muy probable que se trate de una dehiscencia del canal semicircular superior. Ahora, aquí hay un efecto de tercera ventana. Llaman tercera ventana porque en el oído interno tenemos 2 ventanas.
a nivel de la caja timpánica, esta ventana de acá, que es de la ventana oval, y la otra ventana acá, que es la ventana redonda. Entonces, para que se muevan los líquidos, hay un juego de ventanas. Si la platina del estribo empuja hacia el oído interno para llevar el estímulo sonoro, hay una membrana en la ventana redonda que hace juego. Por ejemplo, si se empuja la platina del estribo, la membrana de la ventana redonda tiene que protruir, tiene que ir hacia afuera para que los líquidos puedan moverse, porque el líquido es compresible. Ahora, en la dehiscencia del canal semicircular superior, como ustedes pueden ver en esta tomografía, normalmente en el canal superior hay una cubierta de hueso, pero en esta patología esa cubierta de hueso no existe. Hay una dehiscencia, falta hueso en la parte superior del canal semicircular superior. Esto hace que funcione como una ventana adicional, primera ventana, segunda ventana, esta sería la tercera ventana. Y esto lleva a hipoacusia conductiva, pero además vértigo por cambio de presión. Entonces nosotros pujamos, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo y ese exceso de presión se transmite hacia el laberinto y eso genera vértigo. Si tenemos sonido intenso que viene a través del conducto auditivo externo oído medio, ese exceso de ruido, ruido fuerte, hace que por el efecto de esta ventana se produzca también vértigo por estimulación del canal semicircular superior. Y el nistagmus es torsional o movimiento vertical de los ojos. Finalmente, otra patología vestibular es el schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular también es raro. Siempre hay que sospechar de neurinoma o schwannoma vestibular para poder encontrarlo. Este schwannoma es un tumor benigno que se encuentra ubicado en el octavo par craneal. Empieza principalmente en el nervio vestibular superior, en las vainas de las células de Schwann, y luego crece. Y este crecimiento hace que empuje inicialmente al octavo par y finalmente crece tanto que empuja al tronco encefálico, llevando a futuro a síntomas de compromiso central. Ahora, el crecimiento es lento. Y como el crecimiento es lento, el paciente no tiene vértigo. El paciente con schwannoma vestibular característicamente tiene inestabilidad. Muy difícilmente se queja de vértigo. Y el vértigo solamente aparece cuando se pierde función vestibular en forma aguda. Acá no se pierde en forma aguda, porque el crecimiento va siendo progresivo. Entonces, no hay vértigo, pero el paciente está inestable. Y él acude porque está inestable. Y cuando lo examinamos y le hacemos la prueba de Rumber-Unterberger, el cuerpo va hacia un lado, gira para un lado. Y otro síntoma cardinal es el zumbido constante y la pérdida auditiva en este lado. Si yo tengo un paciente con inestabilidad, con zumbido de oído e hipoacusia significativa, progresiva, de un solo oído, sospecharé de un schwannoma vestibular. Entonces, lo que debo de hacer, además de hacer pruebas vestibulares donde se puede evidenciar nistagmus espontáneos, nistagmus provocado por movimiento de cabeza, por sacudida de cabeza, y audiometría donde yo evidencia una hipoacusia neurosensorial en frecuencias agudas, debo pedir una resonancia magnética nuclear obligatorio. ¿Por qué? Porque aquí puedo diagnosticar con precisión la presencia de este tumor. Si bien es cierto, estos son tumores benignos, el problema que genera este tipo de tumor es que a la larga la vida del paciente se compromete. Si yo tengo un paciente de 30 años de edad que tiene un schwannoma de este tamaño, pues aun cuando el crecimiento es lento, el pronóstico es muy malo, porque muchos que tienen este tipo de patologías pueden morir por enclavamiento, por presión excesiva dentro de la cavidad craneana y lleva finalmente enclavamiento del tronco encefálico en el agujero occipital. Ahora, el tratamiento en este tipo de patologías es quirúrgico, fundamentalmente quirúrgico. Lo que se tiene que hacer, cuando el schwannoma es pequeño, se puede hacer cirugía gamma knife, con radiación gamma puede ser suficiente para detener el crecimiento.
Y cuando es grande, como de este tamaño, el neurocirujano se encarga de hacer una derivación ventrículo-peritoneal para disminuir la presión dentro de la cavidad craneana y hacer una excisión a través de un abordaje suboccipital o retrosigmoideo hacia el ángulo pontocerebroso y retirar el schwannoma. Nuevamente, la prueba diagnóstica, audiometría tonal, donde pueda yo verificar la pérdida auditiva en frecuencias agudas. Potencial evocado auditivo puede utilizarse, nos mostraría prolongación de las ondas en el tronco encefálico, pero la audiometría es fundamental, y resonancia magnética nuclear de todas maneras para poder hacer el diagnóstico. Y el tratamiento de estas patologías es quirúrgico, siempre, ya sea a través de radiación gamma, que puede ser gamma knife, o puede ser abordaje quirúrgico a nivel del ángulo pontocerebroso. Bien, con esta diapositiva estoy acabando esta presentación. Les he hecho un resumen de las afecciones vestibulares más frecuentes, que son afecciones vestibulares periféricas. Fundamental el interrogatorio para hacer el diagnóstico, determinar las características del vértigo, cómo empiezan, si son espontáneos, si son vértigos provocados, cuánto tiempo duran, si duran segundos, minutos, horas, si hay sintomatología que lo acompañe, auditiva, fundamentalmente si hay hipoacusia, sensación de oído tapado o zumbido de un solo oído, más aún si esto va acompañando en temporalidad a los episodios de vértigo. El hecho de que tenga sintomatología neurovegetativa no descarta un vértigo periférico. Si bien es cierto, es clásico que con los cuadros vestibulares agudos periféricos haya náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Su ausencia no descarta el hecho de que sea un vértigo periférico. Identificar algunos síntomas potencialmente peligrosos como la diplopia, la disartria, disfagia, que nos haga pensar en una lesión central, y siempre preguntar por cefalea, porque si tenemos a un paciente que tiene migraña y además tiene cuadros vestibulares, la posibilidad etiológica de la migraña cobra una gran importancia, porque las migrañas frecuentemente generan vértigo. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, viene el tratamiento. El tratamiento para los vértigos periféricos posicionales son fundamentalmente maniobras de reposición canalicular. Hay maniobra de Epley, maniobra de Buffoni, que lo realiza el especialista. Entonces hay que saber que los BPPVs se resuelven con maniobras de reposición, y hay que tener en cuenta que los BPPVs son recurrentes. Avisarle al paciente que en cualquier momento en el futuro podría reaparecer nuevamente esta crisis de vértigo. Otra característica fundamental del BPPV es que la ausencia de los síntomas auditivos. Los medicamentos pueden ayudar un poco a aliviar los síntomas, pero ojo, el BPPV no se soluciona con medicación. Y otra cosa que hay que recordar también es que en muchas ocasiones el BPPV puede autolimitarse. Hay personas que después de 1 o 2 semanas, incluso hay algunas que tienen meses de BPPV, pueden resolver espontáneamente. Ahora, esa resolución espontánea no tiene nada que ver, como su nombre lo dice, es espontáneo, no tiene nada que ver con el uso de medicación. Enfermedad de Meniere, clásicamente los síntomas auditivos y los síntomas vestibulares. Síntomas auditivos: hipoacusias fluctuantes, zumbido de oído fluctuante, sensación de oído tapado fluctuante al inicio, que después progresa y se hace constante. Los episodios de vértigo tienen que ser mayores de 20 minutos. Si los episodios de vértigo duran pocos minutos o segundos, es muy poco probable que se trate de una enfermedad de Meniere. Y el tratamiento es con medicación. Dieta, restricción de algunas sustancias, algunos alimentos, pero fundamentalmente tratamiento médico. Luego tenemos la neuronitis vestibular, que es un cuadro vestibular agudo, es un solo episodio de vértigo. Es importante hacer el diagnóstico y diferenciar con el infarto de cerebelo. ¿Por qué? Porque el infarto de cerebelo tiene síntomas muy parecidos a una neuronitis vestibular, pero es más severo. En el infarto de cerebelo hay gran ataxia, es imposibilidad de mantenerse de pie, mientras que en la neuronitis vestibular el paciente puede caminar, con inestabilidad, pero puede caminar. Ahora, la neuronitis vestibular se resuelve no tan espontáneamente, desaparece la crisis de vértigo, pero después del tratamiento que se da en la fase aguda,
que suele ser un tratamiento endovenoso, hay que rehabilitar al paciente, hay que darle ejercicios para que mejore su función vestibular. Y luego tenemos los otros cuadros un poco más raros, un poco menos comunes, como la paroxisma vestibular, la dehiscencia de canal semicircular y sonoma vestibular, siempre tenerlos en cuenta para poder llegar a un diagnóstico correcto. Bueno, y esto es todo con respecto a la presentación de patologías vestibulares.